Hola mis amigos, sean bienvenidos a este video. Estamos continuando con el video de la historia sobre las persecuciones a los cristianos católicos apostólicos romanos desde los primeros siglos. Recordemos que la única iglesia que estuvo presente como mártir en esos mismos tiempos era la iglesia católica. No existía otra, por eso es muy importante revisar la historia para que ustedes se den cuenta de que había personas y existían personas abnegadas, dedicadas a su trabajo, simplemente por llevar a este mismo Señor Jesucristo a conocer a todo el mundo, y por eso, por no negar la fe, pues les perseguían tanto la Roma imperial como los mismos judíos que habíamos visto en la introducción a pues estas mismas persecuciones. Este es el video número 2 de esta misma entrega y vamos a ver en el siglo I, esbozándote y resumiéndote porque bastantes evidencias tenemos, pero vamos a aclararte algo verdaderamente conciso para que tú lo puedas entender, para que tú lo puedas escuchar, para que tú lo puedas revisar, para que tú lo puedas estudiar, y es precisamente en este ámbito en el que nosotros nos vamos a mover el día de hoy. Pues bueno, acomódense, saquen bolígrafo y papel y pues comenzamos con esta entrega. Recordarles también antes de comenzar que vamos a estar poniendo estos mismos documentos dentro de estos mismos videos. Todo lo que expongamos lo vamos a tener en documento y pues vamos a sacarlo de una página web que nosotros tenemos ya acuñada para que todos ustedes, tanto apologistas, teólogos y bueno, los historiadores y todos aquellos católicos de buena fe que deciden defender, y no solamente defender, sino también dar a conocer las verdades del mismo Señor Jesucristo en su iglesia, pues puedan agarrar estos mismos documentos que van a estar al alcance de todos ustedes. Es una ayudita que nosotros les estamos dando para que todos ustedes pues puedan tener en sus manos lo que nosotros les vamos a dar a conocer en este preciso video. Pues bueno, vamos a entrar en materia sobre las persecuciones del siglo número I, una superstición nueva y maléfica que se da pues en el siglo número I. La primera toma de posición del mismo Estado romano contra los mismos cristianos se remonta al emperador Claudio, este emperador que había gobernado desde el año 41 hasta el 51 después de Cristo. Los historiadores, por ejemplo, como Suetonio y Dioncasto o Dioncasio, en muchas partes conocido así, refieren que el mismo Claudio hizo expulsar a los mismos judíos porque estaban continuamente en litigio entre sí por causa de cierto crestos, o también se le llamaba cretos, o también lo más conocido hoy en día es el mismo Cristo. Entonces estaban en litigio entre sí por causa de este mismo Cristo. Y te dice entre comillas pues este mismo Carleus en estas palabras que lo voy a resaltar, y dice: estaríamos ante las primeras reacciones provocadas por el mensaje cristiano en la comunidad de Roma. Otra vez, estaríamos ante las primeras reacciones provocadas por el mensaje cristiano en la comunidad ¿de dónde? De Roma. Entonces ya los romanos sentían la presencia de Cristo. Los emperadores, te estoy hablando, estamos hablando de Claudio, del año 41, escuchan muy bien esta parte que es muy importante este dato, en el siglo I, del año 41 al año 54. Se causaba una cierta disputa, una cierta discusión, un cierto litigio entre ellos por causa de este mismo Cristo. Pues bueno, entonces este mismo Carbeus, que es también un historiador, te comenta explícitamente y te dice que estaríamos ante las primeras reacciones provocadas por el mensaje cristiano en la comunidad de Roma. El historiador Cayo Suetonio Tranquilo, pues del año 70 al año 140 aproximadamente, es un funcionario imperial de alto rango bajo Trajano y también bajo Adriano, es un intelectual y consejero también del emperador, justificará esta y también las sucesivas intervenciones del Estado contra los mismos cristianos, definiéndolos como superstición nueva y maléfica, entre comillas, ¿no? Superstición nueva y maléfica, así los daba a entender este mismo Tranquilo, ¿no? Este mismo funcionario, este mismo emperador Claudio, ¿no?
bajo Trajano y también bajo Adriano. Es un intelectual y también es un consejero del mismo emperador, que dice, te lo resalto, es una superstición nueva y maléfica. Así se dirigía a los mismos cristianos y decía que es una superstición nueva y maléfica. Palabras muy fuertes en contra de los mismos cristianos. Como superstición, el cristianismo es puesto en conexión pues con la misma magia. O sea, ellos decían que el cristianismo estaba en relación íntima con lo que era la magia, o por lo menos ellos mismos eran magos. Para los romanos es ese conjunto de prácticas irracionales que magos y hechiceros de personalidad siniestra usan para estafar, decían, a la gente ignorante sin educación filosófica. Recuerden que en esos lugares la filosofía predominaba, y esto también es muy importante que tú lo puedas saber. Y también te decían que la magia es algo irracional, es lo irracional contra lo racional. El conocimiento vulgar contra el conocimiento filosófico, la acusación de magia como también de la locura, o sea, también les llamaban locos, es un arma, dice, con la cual el Estado romano tacha y somete a control también nuevos y dudosos componentes de la sociedad, como el mismo cristianismo. Así se lo denominaba, y estas eran las palabras de Claudio cuando les llamaba les llamaba magos, les llamaba hechiceros, les llamaba incluso locos. Con la palabra maléfica, portadora de males, se alienta la sospecha obtusa, ¿no?, del mismo vulgo, del mismo popular, que imagina pues esta misma novedad como toda novedad, empapada también en los mismos delitos más deplorables, y por consiguiente causa de los mismos males que cada tanto se desencadenan inexplicablemente, desde la peste del mismo aluvión, desde la carestía también a la misma invasión de los bárbaros. Pues bueno, ese era el tiempo de este mismo Claudio, de este mismo emperador Claudio, de este mismo que se había referido a los mismos cristianos ya en el mismo siglo número 1, Claudio, el que están ustedes viendo en pantallas, este mismo Claudio, del cual tenemos pues este mismo retrato, esta misma imagen, para que ustedes puedan reconocer. Vamos a hablar un poquito ahora del mismo emperador Nerón, que también ha sido alguien totalmente nefasto para el mismo cristianismo, y alguien totalmente se podría decir anticristiano, ¿no?, anticatólico en este sentido. Pues bueno, vamos a comentarte que es el punto número 2, que en el año 64, recordemos, bajo esta persecución que hace el mismo Nerón, muere el mismo apóstol San Pedro. Pero vamos a ir despacito a contarles estas mismas declaraciones. En el año 64, un incendio devastó 10 de los mismos 14 barrios de Roma. El emperador Nerón, acusado por el pueblo de ser el autor del mismo hecho, les culpa a los mismos cristianos, echa la culpa a los mismos cristianos, y empieza la primera gran persecución que durará hasta el mismo año 68, y verá también perecer, entre otros, a los mismos apóstoles San Pablo y el mismo San Pedro. Este es el emperador que tras esa misma persecución ve morir al mismo apóstol San Pedro y también al apóstol San Pablo en el marco de la historia, ¿no?, esa visión histórica que hay. El gran historiador, por ejemplo, Tácito Cornelio, data del 54 al 120, es un senador y cónsul también, va a describir este mismo acontecimiento escribiendo en el tiempo del mismo Trajano sus anales, así se le llama, ¿no?, anales, esta misma escritura. La causa pues más explícita de estas mismas revelaciones, de estos mismos diarios, es precisamente lo que va a decirte pues este gran historiador, que evidentemente va a datar al mismo Nerón como alguien nefasto para el mismo cristianismo, y te va a decir que él mismo acusa a Nerón de haber culpado injustamente a los mismos cristianos, pero se declara también convencido de que estos mismos cristianos merecen las penas más severas, porque su superstición, dice, los impulsa a cometer acciones nefastas. Entonces, este mismo
Tácito Cornelio dice, evidentemente fue Nerón quien hizo ese acto y culpó a los cristianos, pero estos cristianos también tienen que ser castigados, no por ese hecho de haber, bueno, de haber atizado, de haber quemado las mismas 14 ciudades, los mismos 14 cantones, sino por el hecho de que tienen una superstición grande y que impulsa a cometer acciones nefastas. O sea, dice que Nerón sintió esas ganas de hacer eso porque existían los cristianos. Entonces dice él, los cristianos le impulsaron a cometer este hecho. O sea, está totalmente errado. No comparte ni siquiera la misma compasión que muchos experimentaron al verlos torturados a los mismos cristianos. He aquí la célebre página de Tácito que te recuerda y te data. Para cortar, te dice este mismo Tácito, para cortar por lo sano los rumores públicos, Nerón inventó los culpables y sometió a refinadísimas penas a los que el pueblo llamaba cristianos y que eran mal vistos por sus infamias entre comillas, ¿no? Su nombre venía de Cristo, quien bajó el reinado de Tiberio, el reinado de Tiberio había sido condenado al suplicio por orden del procurador Poncio Pilato. Momentáneamente adormecida, esta maléfica superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, lugar de su origen, de ese azote, sino también en Roma, a donde todo lo que es vergonzoso y abominable viene a confundir y encuentra su consagración. Primeramente fueron los arrestados los que hacían abierta confesión de tal creencia. Después, tras denuncia de estos, fue arrestada una gran muchedumbre, no tanto porque acusados de haber provocado el incendio, sino porque se los considera encendidos en odio contra el género humano. Aquellos que iban a morir eran también expuestos a las burlas, cubiertos de pieles de fieras, morían desgarrados por los perros, o bien eran crucificados o quemados vivos, a manera de antorchas que servían para iluminar las tinieblas cuando se había puesto el sol. Nerón había ofrecido, dice este mismo historiador Trajano, había ofrecido sus jardines para gozar de tal espectáculo, mientras él anunciaba los juegos del circo y en atuendo de cochero se mezclaba con el pueblo o estaba erguido sobre la misma carroza. Por esto, aunque esos suplicios afectaban gente culpable y que merecía semejantes tormentos originales, nacía sin embargo hacia ellos un sentimiento de compasión, porque eran sacrificados no a la comunión ventaja, sino a la cruenta y a la crueldad del príncipe. Y esto te lo encuentras en su capítulo 15, en el artículo 44. Bueno, los cristianos eran considerados también por este mismo Tácito, estamos hablando de Tácito, estas fueron las palabras de Tácito, no de Trajano, fueron las palabras de Tácito, como gente despreciable, así los describía este mismo Tácito, capaz de crímenes horrendos. Y los mismos crímenes pues más los crímenes más infames atribuidos también a los mismos cristianos eran el infanticidio, lo que habíamos dicho, infanticidio ritual, como si en la misma renovación de la misma cena del Señor, en la que se alimentaban pues de la misma Eucaristía, mataran a un niño y se lo comieran, y esto es totalmente falso. Esto pensaban ellos. Y el incesto, por ejemplo, es una clara tergiversación del abrazo de paz que se hacía en la celebración de la misma Eucaristía entre hermanos y hermanas. Ellos decían que esto era incesto, o sea, se imaginaban cosas donde no había. Cuando a uno se da el abrazo de paz, y esto lo vemos también en nuestras misas, dense el abrazo de paz, entre todos se abrazan, ¿verdad? Incluso entre hermanos, entre familia, se dan el abrazo de paz. Ellos pensaban que ese abrazo era más allá, que había más allá que eso, que se cometía incesto, que cuando se celebraba pues la misma Eucaristía se comía a un bebé muerto. Eso es lo que este mismo historiador Tácito
nos cuenta en sus mismos diarios, en sus mismas notas, ¿verdad? Entonces, en sus mismos, los que se llama anales, ¿no? En sus mismos anales, pues nos cuenta precisamente de estas mismas creencias de los romanos. Nos da una versión de los romanos, cómo veían a los mismos cristianos. Entonces, los cristianos, pues no hacían nada de eso, pero los romanos los veían así. Estas mismas acusaciones, pues nacidas del mismo chismorreo, ¿no? Del mismo vulgo, de la misma gentuza en sí, no ni siquiera del vulgo, sino de una gentuza, de aquellos que pues exageran. Voy a hacer una comparación, por ejemplo, sobre las mismas imágenes que nosotros ahora llevamos, ¿verdad? Los verdaderos cristianos tenemos imágenes para comunicar el evangelio, para darte a conocer precisamente algunos datos históricos, etcétera. El mismo evangelio, el mismo Señor Jesucristo, cómo fue crucificado, que sufrió por ti, todo eso para esbozar un poquito, para dramatizar pues este mismo arte y para darte a conocer todo esto, las características de un santo, por ejemplo, la vestimenta de un santo o cómo se vestían en esos tiempos, pues se hace estas mismas imágenes en nuestra Iglesia Católica, incluso para adornar nuestros templos, y también no hay nada de malo en eso, lo malo está en adorarles. Pues bueno, voy a comparar en que los romanos pensaban que se comían bebés muertos cuando celebraban pues la misma Eucaristía los cristianos, y también creían que se cometía incesto cuando se daban el abrazo de paz. Hoy en día los protestantes sectarios, separatistas o divisionistas creen que nosotros, miren, incluso estando en esta misma modernidad, creen que nosotros le llamamos Dios a María cuando no existe ningún documento en la Iglesia Católica que te diga que María es diosa. Ellos, mientras dicen que las imágenes son dioses, nosotros les decimos no, las imágenes no son dioses, sino simplemente son imágenes. Entonces ellos piensan que nosotros tenemos a las imágenes como dioses, y eso es totalmente sacado de la realidad. Entonces es un claro ejemplo de cómo veían, digamos, en la antigüedad, ¿no? A los mismos cristianos, y hoy en la modernidad cómo ven a los mismos cristianos, los mismos protestantes, digamos, ¿no? Los ojos protestantes ven de una manera totalmente chueca, exagerada, de una manera, como te lo dicen, ¿no? Los mismos historiadores, que es parte de la misma gentus. Entonces estos mismos protestantes vendrían a ser la gentuza de aquellos tiempos, ¿no? O sea, comparando con aquellos tiempos, aquellos que exageran, que dicen cosas que no son. Pues bueno, vendrían a ser los protestantes, sectarios o separatistas, que nos dicen explícitamente cosas que ni siquiera nosotros hacemos ni creemos. Pues bueno, valga la redundancia, pues es lo mismo que en la antigüedad pasaba, ¿no? Decían que se comían bebés muertos cuando no era, decían que había incesto cuando solamente era un abrazo de paz. Prosigamos. Pues bueno, el chismorreo de la misma gentuza era pues tan grande, y pues fueron así sancionadas por la misma autoridad del mismo emperador, persiguiendo a los mismos cristianos, y también los condenaban a muerte por estos mismos chismosos, ¿no? Por estos mismos chismes que se daban. Lo mismo pasa en en nuestra misma actualidad, por estos chismes que surgieron los últimos años, pues a nosotros se nos dijo idólatras y todas aquellas cosas que no son nada que ver, y que nosotros ya hemos refutado bastante a los mismos sectarios que nos decían eso. Nosotros hemos tenido que salir y decir, pues bueno, pon a la mesa tus documentos, pon a la mesa tus pruebas, y yo pongo en la mesa pues mis pruebas. Bueno, sigamos en la historia. Desde ese momento pues nos lo atestigua el mismo Tácito, nos escribe, y se añade pues a la misma imputación contra los mismos cristianos. También con un nuevo crimen, o sea, el odio contra el género humano. Ellos dicen que los cristianos odian al género humano. Plinio, el joven, irónicamente escribía que con una acusación semejante se habría podido en lo sucesivo, digámoslo así, condenar a muerte a cualquiera, porque este mismo Plinio, el joven, decía que cualquiera podría caer en esto, en el odio a la humanidad. Estas fueron pues las mismas acusaciones de estos mismos romanos. Incluso con el mismo Tácito se injerta esta misma nueva acusación. Ya no solamente que comían bebés muertos, ya no solamente que hacían el mismo incesto, ahora viene el mismo odio a la humanidad, odio contra el género humano. También decían que los cristianos tenían un odio contra el género humano, cosa que era totalmente
falso. Bueno, estamos viendo que todos los juicios de Roma y las persecuciones se basaban en cosas totalmente falsas. Pues bueno, ahora vamos a hablar de lo que también otra acusación que nace pues tiempito después en el bueno, son escasas en estos tiempos pues las noticias de la misma persecución que afectó a los mismos cristianos. Y en el año 89, digámoslo así, en el año 89 ya hemos visto pues los primeros años consecutivamente, correlativamente, y ahora vamos a ver unos añitos después, el año 89, bajo el mismo emperador Domiciano, de particular importancia, es la misma noticia referida por el mismo historiador griego Dion Casio, que en Roma fue el mismo que fue el mismo pretor y cónsul. Fue pretor y cónsul este mismo Dion Casio, que verdaderamente se lo conoce. Este mismo historiador, en el año 67 de su misma Historia Romana, así se llama su libro, así se llama su escrito, afirma que bajo el mismo Domiciano fueron acusados y condenados por ateísmo, o sea, ateotes, ¿no? Esta misma palabra que nosotros vamos a ver en su misma lengua, en la misma lengua griega, que es ateotes, se les acusa a los mismos cristianos por ateísmo. El cónsul Flavio Clemente y su mujer Domitila, y con ellos muchos otros que habían adoptado a los mismos usos judaicos, se les acusaba como ateos. Pues bueno, esta acusación de ateísmo en este mismo siglo es dirigida contra quien no considera la divinidad suprema la majestad imperial. O sea, el ateísmo en estos tiempos era decir que no era Dios la misma majestad imperial. No es Dios el gobernante, no es Dios, digámoslo así en otras lenguas, el rey, no es Dios no, para mí no es Dios, y eso es causa de ateísmo. Tú tienes que creer sí o sí que la majestad suprema es la imperial, es el imperio, es el emperador. Y Domiciano, durísimo restaurador pues de la autoridad central, pretende el culto máximo a su misma persona, centro y garantía de la misma civilización humana. Entonces, es notable que un intelectual como Dion Casio llame ateísmo el rechazo del culto al mismo emperador. Significa que en la misma Roma no se admite ninguna idea del mismo Dios que no coincida con la majestad imperial. Quien tiene una idea diversa es eliminado como gravemente peligroso para la civilización humana. O sea, era un pecado para la civilización humana. No reconocer al mismo emperador como Dios, no reconocer la divinidad que yacía pues en el mismo emperador. Entonces, antes este mismo Dion Casio llama precisamente, este mismo historiador de aquellos tiempos, llama ateos a los mismos cristianos por no reconocer al mismo emperador como Dios, ¿no? Por no darle ese culto al mismo emperador. Entonces, pues, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado estos puntitos. He citado pues 3 puntitos básicos que pues tú lo puedes tener, tú lo puedes digerir, tú lo puedes pues mencionar, tú lo puedes estudiar. Pues bueno, este mismo artículo va a estar en la descripción de este mismo video. Voy a dejarlo algunos tiempos, unas horas tal vez, este mismo video, y pues próximamente voy a estar subiendo el documento. No se lo pierdan, porque también me falta subir el documento de la introducción a las mismas persecuciones romanas. Ese es el primer video de esta misma saga, de esta misma entrega, de esta misma colección que nosotros les vamos a dar precisamente para que ustedes tengan pues esta misma historia entre sus manos. Pues bueno, nos encontramos en otra transmisión. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, esta es la historia de los primeros cristianos católicos apostólicos romanos, pues en los primeros siglos. Recordemos que esto se ha suscitado en los tiempos ya de Roma, cuando la iglesia en Roma estaba establecida. Pues bueno, a esta iglesia, pues estos mismos emperadores los perseguían, los mataban, los decapitaban, hacían cualquier vejación con ellos. Y esto es, por sus mismos historiadores, está datado. Así que
Nada de negarse, mis queridos emperadores, nada de negarse pues a la misma historia, que es precisamente algo innegable. Pues bueno, nos encontramos en otra transmisión, espero que les haya gustado. Mi nombre es Boris Soto. Bueno, esto es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Denle like, suscríbanse y compartan el video. Chao, chao.